Voy a poner a grabar. Entonces, estábamos hablando de que cuando hablamos de las emociones, hablamos de emociones inspiradoras y emociones para la acción. Las emociones para la acción son esas emociones que la gente llama emociones malas. La furia, la ira, la angustia, la tristeza, la pena, el miedo, el odio, todas estas aparecen para algo. Y eso es lo que tenemos que empezar a incorporar. Y cuando hablamos de emociones inspiradoras, hablamos de emociones como el amor, la alegría, la felicidad, ¿sí? El placer. Todas estas son emociones que a nosotros nos mueven a la acción o nos inspiran. Aparecen para que podamos desarrollarnos, crecer, potenciarnos, como elevarnos a otro nivel. Para eso aparecen estas otras emociones a las que llamamos inspiradoras. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a incorporar este concepto, porque es lo que nos va a ayudar a que podamos gestionar las emociones desde un lugar diferente. Mientras nosotros creamos que las emociones son malas o son dañinas, como por ejemplo es la angustia, la pena, la tristeza, la ira, la bronca, la rabia, mientras creamos que son malas, vamos a querer que desaparezcan y nunca vamos a entender cuál es el mensaje que tienen para nosotros. Entonces es importante que primero empecemos a amigarnos con el concepto de que si una emoción aparece, aparece para algo. Yo lo que tengo que saber es para qué. ¿Qué la provocó? Porque tiene que haber un detonante. Algo hizo que a mí me duela la cabeza. ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo que me duela la cabeza? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay alguna situación que tengo que resolver? ¿Algunos pendientes que tengo que no quiero pensar en eso? Pues cuando lo atienda, muy probablemente mi dolor disminuye. Porque ¿saben cuál es el problema de las preocupaciones? El problema de las preocupaciones es el pre. Cuando nos empezamos a ocupar, desaparecen las preocupaciones. Porque lo que está pidiéndonos nuestra mente es que nos ocupemos, que dejemos de preocuparnos, porque mientras nos preocupamos, le damos vuelta, y le damos vuelta, y le damos vuelta al problema, dejamos de enfocarnos en cómo lo resuelvo. Cuando me ocupo, empiezo a poner mi mente en resolver la situación que sea que me esté causando malestar. Entonces, lo que necesitamos es ocuparnos, dejar de preocuparnos. Pero el problema de las preocupaciones es el pre. Tengo que accionar inmediatamente a empezar a ocuparme de aquello que tengo que atender o resolver. ¿Tiene solución? Son la primera forma de empezar a atender eso es preguntarnos si eso que está inquietándonos tanto tiene solución. Porque si tiene solución, puedo empezar a pensar en cuáles son las opciones para resolver eso. Pero si no tiene solución, probablemente la mejor lección de esa enseñanza sea la aceptación. La aceptación de mis limitaciones, la aceptación de que no tengo el control sobre todas las cosas, que voy a tener que aceptar que hay cosas que no están en mi poder resolver. Y quizás esa sea una de las más grandes lecciones que necesite aprender. La aceptación de aquello que no puedo cambiar y que no depende de mí. Y lo siguiente que necesito preguntarme también, a ver, che, esto que tanto me preocupa, ¿me pertenece a mí resolverlo? ¿O es algo que está afectando a mis seres queridos, pero que no es mío, es de ellos? No puedo yo resolverlo. ¿Por qué? Porque no me corresponde. ¿Y saben cuál es lo mejor que podemos pensar para ayudarnos a nosotros a dejar de meter las narices donde no debemos? Es el confiar en que esos otros que son nuestros seres queridos, probablemente nuestros hijos, probablemente personas que amamos, tener la confianza y la certeza de que tienen la capacidad suficiente de resolver lo que sea que les aqueja, así como la tenemos nosotros. ¿Por qué tendríamos que nosotros resolverle la vida a todo el mundo, a todos los nuestros? ¿Quiénes somos? Ellos tienen la capacidad de resolverlo, y si no la tienen, la van a adquirir. La única forma de adquirirla es atravesar la experiencia. Y quizás yo metiendo mis narices y queriendo resolverle los problemas a ellos, termino privándoles a estos seres queridos de su propia lección de vida. Yo puedo estar para respaldar, para acompañar, para que sepan que estoy si algo les sale mal, pero no para guiarles y dirigirles la vida eternamente. Tenemos que ir aprendiendo, porque así fue como aprendimos nosotros. Entonces, darle permiso al otro nos muestra la importancia de respetarlos como seres humanos.
de respetar a esos otros y que tienen su capacidad, la capacidad de poder resolver los asuntos tan inteligente o quizás más, o de manera más innovadora de lo que lo haríamos nosotros. Pero quizás no lo han hecho porque no le hemos dado la posibilidad, porque hemos estado ahí siempre metiendo las narices nosotros en querer resolverlo en la vida. Y no se trata de eso, la vida se trata de ir adquiriendo experiencia, de que todos podamos ir aprendiendo cómo funcionamos, equivocándonos para poder saber por dónde no hay que ir, para explorar un camino nuevo y cosas por el estilo. Y es la manera en que todos hemos aprendido. El asunto es que por ahí nosotros, en nuestro deseo de poder acompañar, por ahí nos metemos demasiado en los problemas ajenos y encima nos los apropiamos, y encima nos enferman, y encima nos quitan sueños. Pasamos noches y noches sin dormir, preocupados por decir, a ver, voy a ocuparme en confiar en que tienen la capacidad suficiente de resolver sus propios asuntos. Y si no la tienen, tienen la capacidad de poder venir a pedir ayuda. Pero tengo que darles la posibilidad. Si yo estoy siempre metida ahí, probablemente nunca les dé la posibilidad de que ellos puedan adquirir la experiencia de resolver sus asuntos por motus propio y por ir desarrollando esa experiencia. Yo sigo cultivándolos, sigo ayudándolos y me mantengo al margen. Y que tengan la certeza de que estoy para lo que necesiten. Cuando quieran pueden venir, si no me necesitas porque están atravesando la experiencia y están aprendiendo y está bien que así sea. Entonces, cuando hablamos de poder incorporar como conceptos nuevos, es el hecho de empezar a como reprogramar la manera y la mirada que tenemos frente a la vida. Y una de las formas de reprogramar esta mirada que tenemos con respecto a la vida es esto, de darle a nuestra mente las preguntas apropiadas. Y una de las preguntas apropiadas que dijimos es, bueno, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué lo detonó? ¿Qué detonó este dolor, esta emoción, esta sensación? ¿Dónde empezó? Incluso una enfermedad, incluso enfermedades tan difíciles y crónicas como puede ser el cáncer. Algo despertó terrible manifestación. Algo. Hay que encontrar la causa. ¿Qué causó que mi cuerpo esté gritando de semejante manera? ¿Qué es lo que tengo pendiente por resolver? ¿Qué pasaría si lo atiendo? ¿Qué pasaría si lo atiendo? Y cuando lo atiendo me puedo llevar maravillosas sorpresas y mi cuerpo empieza a hacer lo que sabe hacer, porque simplemente lo que estaba era tirándome las orejas para que atienda eso que tengo metido bajo la alfombra, que lo atienda y que lo limpie. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestionar las emociones y todo lo que nos va pasando, necesitamos trabajar con nosotros hacia adentro. Y en este trabajar hacia adentro, es importante que podamos respondernos a preguntas tan importantes como ¿cuál fue la causa? ¿Qué es lo que detonó en esto que me está pasando? Y si tiene solución, y si realmente me pertenece. Esa es una de las principales preguntas que me tengo que hacer. ¿Esto es mío? ¿Esto que está causando mi dolor de cabeza, esta inquietud es mío? O sea, ¿me corresponde a mí resolverla porque es un asunto mío o es un asunto que le corresponde a otro? Esa es una pregunta indispensable, porque les aseguro que si nos ocupáramos de nuestros propios asuntos viviríamos bastante más livianos que queriendo cargar con los asuntos de todos, cuando en realidad no está en nuestra mano poder resolverlo. Y quizás hasta estamos siendo un obstáculo para el aprendizaje del otro. Estamos privando al otro de su propia experiencia, de que pueda aprender a hacer las cosas sin mi intervención. Bien, es importante que podamos empezar como a acariciar estos conceptos, ir incorporándolos, ir haciéndonos las preguntas apropiadas. Pero si hablamos de herramientas que transforman, primero es tomar la decisión de transformar la manera de pensar, porque lo que determina la calidad de la comunicación, ya sea la interna o la que tenemos con otros, es el resultado. Eso determina la calidad. Y si yo los resultados que estoy teniendo no son los que quisiera, los resultados estoy evaluando y digo, no es esto lo que yo quiero, no es esto lo que quiero para mí, ni en este ámbito, ni en este ámbito, entonces algo estoy haciendo mal. Si los resultados están determinando si voy por buen camino, los resultados no son los que espero, entonces algo tiene que cambiar. Y entonces tengo que empezar quizás a incorporar conceptos que me habiliten
a alcanzar lo que de verdad quiero. Y algunos de estos conceptos son maravillosos en este sentido, ¿no? Saber que lo que está pasando por adentro de nuestro cuerpo, cualquier manifestación, tiene un mensaje. Hay algo que es necesario que atienda, que corrija, que haga, que deje de hacer, que haga mejor, o que atienda, que vaya, que resuelva, que hable. Y entonces seguimos hablando de herramientas para poder escucharnos. Quienes tienen el mejor sonajero es nuestro cuerpo, les aseguro que es nuestro cuerpo. Él sabe exactamente por dónde hay que ir. Me duele la espalda. ¿A alguien le duele la espalda? ¿Y qué está cargando? ¿Cuál es la mochilita que llevan ahí? Cuando digo me duele la espalda, ¿qué pasaría si cierro los ojos y busco visualizar qué es lo que tengo ahí? ¿A qué se parece lo que cargo? ¿A un bolso, a una mochila, a una caja, un ladrillo, una piedra? ¿A qué se parece esto que me provoca este dolor? Algunos están observando como si tuvieran clavado algo, ¿no? Una estaca, un puñal. Y todo tiene una metáfora, porque recuerden que el lenguaje del cuerpo es metafórico. Es metafórico, el cuerpo habla a través de la metáfora. Lo que pasa es que nadie nos enseñó que el lenguaje era metafórico. Entonces por ahí no sabemos que funciona así. Nuestro cuerpo, cuando nosotros decimos tengo un fuego en el estómago, no es que tenga el estómago en llamas, pero la sensación es como si. Es una metáfora, ¿sí? Cuando digo, hoy parece que tuviera, no sé, se me ha adormecido la pierna, parece que tuviera 1.000.000 de hormiguitas caminándome. Las hormiguitas, la metáfora. El cuerpo habla a través de la metáfora. Entonces nosotros para comunicarnos con nuestro cuerpo tenemos que buscar la metáfora que represente aquella dolencia. Entonces, si tengo un dolor de espalda, ¿a qué se parece mi dolor de espalda? ¿Cómo es ese dolor? ¿Es punzante? ¿Es como que cargara algo? ¿Es como si me pesara? ¿Es como qué? Y si cierro los ojos, ¿qué veo? ¿Qué se me ocurre? ¿A qué se parece este dolor? Y quizás supónganse que pueda parecer una mochila, un bolso o una piedra. Entonces tengo que seguir el lenguaje de la metáfora, seguir jugando con mi mente y seguir preguntándole, a ver, ¿y si es una piedra? ¿De qué color es la piedra? ¿Y cuán grande es la piedra? ¿Y cuán fría es la piedra? Y sigo buscándole la metáfora, porque ahí yo voy conectando con mi mente para hablar, para que hablemos el mismo idioma. Porque si después voy a buscar que me responda qué lo causa, cómo se llama esa piedra, probablemente cuando le pregunte, ¿y cómo te llamas? ¿Te llamas dolor? Porque como yo creo que es dolor, quizás no reciba respuesta. O quizás me diga, no, soy culpa. Culpa. Opa, culpa. Muchas veces las cosas que cargamos en la espalda se llaman culpa. Muchas veces, muchas más de las que se pueden imaginar. Y entonces necesito empezar a decodificar de quién es esa culpa o qué cosas causaron esa culpa. Y si es algo que yo pudiera sacarme, entonces supongamos que sea una mochila, le pido permiso. Esto de pedir permiso es bueno con el cuerpo porque nada, estamos siendo amorosos con nosotros mismos y eso es bueno. Entonces le pido permiso a mi cuerpo, digo, voy a sacarme esta mochila imaginaria, la voy a sacar, la voy a dejar acá para que charlemos un ratito. A ver, esta mochila que tiene una piedra dentro, ¿de qué color es la mochila? ¿Tiene bolsillos? ¿Es con cierre? ¿Es con tapa? ¿Cómo es esta mochila? Busco visualizarla cada vez más porque ahí sigo hablando de la metáfora. Y le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Te llamas dolor? Supongamos que empiezan a aparecer nombres de personas, o la abrimos a esta mochila, ¿no? Jugando con la metáfora. Y cuando la abrimos a la mochila aparecen situaciones, personas, quizás cosas, quizás ladrillos, piedras, no sé, aparecen cosas tan raras a veces en las mochilas que cada uno carga. Y no importa qué sean, lo importante es lo que signifique para cada uno de nosotros. Lo que importa es que yo quiero saber para qué cargo semejante mochila en mi espalda, que me está provocando un dolor. Eso es lo que necesito saber. Y entonces
puedo empezar a asociar, claro, bueno, estoy cargando con esto, y la pregunta ahí es esta, ¿no? ¿Todo esto que está acá adentro es mío? Y quizás me lleve la sorpresa de que quizás la mitad de las cosas que están ahí no son mías, que las estoy cargando y no me pertenecen. Entonces puedo darles la oportunidad, ya que lo estoy haciendo consciente, de que lo que no es mío vuelva a quien le pertenezca para que tenga la posibilidad de atenderlo, y lo que es mío sí puedo hacerme responsable. De esto que es mío, entonces la pregunta es, ¿tiene solución? Y digo, hay, no sé, 10 cosas que tienen solución y 5 que no está en mi mano resolver. No dependen de mí. Bueno, hay 5 cosas menos que tengo que aceptar, que no tengo el control. Y a veces esa es la tarea más difícil, porque, ay, Dios mío, lo que nos cuesta soltar el control. Entonces quizás sea ese el más maravilloso aprendizaje que tenga la vida para nosotros, que aprendamos la aceptación, que aprendamos a cultivar una preciosa cualidad que se llama modestia, que significa reconocer nuestras propias limitaciones, nuestros límites. Hasta acá llegas vos, de acá para allá no podés, no está en tu control. No podés, no tenés control sobre eso. Y empezar a reconocer eso a veces es uno de los más grandes desafíos que tengamos que enfrentar en la vida. Y la vida tiene sus formas didácticas de enseñarnos que a veces no son las que más nos gustarían, pero bueno, son las que hay. Y entonces podemos empezar a preguntarnos si esto me pertenece, ¿cómo lo resuelvo? ¿Y cuándo lo resuelvo? Y bueno, esto es una situación que tengo pendiente de charlar con, y esto es bien. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Qué posibilidades tengo de resolverla? ¿Cuándo la puedo resolver? ¿Cómo la puedo resolver? Pero lo que pasa es que esto es algo que me quedó pendiente de alguien que ya no está, que ya no veo, que ya no tengo acceso, ya sea porque, no sé, se murió o nos distanciamos hace 1000 años, lo tengo pendiente. ¿Cómo lo resuelvo internamente? Y a veces escribir una carta puede ser una buena terapia. Lo que necesito es sacármelo de adentro, expresar lo que está sin decir, porque si no lo voy a seguir cargando. Y entonces cuando voy buscando resolver cada una de estas cosas, de pronto puedo volver a mi espalda y revisar cómo está. Y quizás me lleve la sorpresa que está bastante más liviana, porque estoy atendiendo lo que cargo. Estoy atendiendo lo que cargo. Y entonces todo se modifica. Cuando yo me ocupo, porque empiezo a incorporar este concepto de que todo lo que está pasando aquí trae un mensaje. Nosotros no nos han educado así, tenemos una filosofía donde lo que duele tiene que dejar de doler lo más rápido posible, tenemos la filosofía de que atendemos el síntoma y no la causa, y tenemos también la creencia de que, bueno, vamos viviendo como se puede, con lo que tenemos, qué sé yo. Y bueno, y uno se levanta en la mañana y tiene una rutina y sigue y termina el día y al otro día amanece igual. Y bueno, vamos como se puede. Y dejamos de detenernos a escuchar, a atender. ¿Para qué está pasándole esto a mi cuerpo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está queriendo decirme mi cuerpo? Y a tratarme con cariño, a escucharme. Y cuando empezamos a incorporar esto en nuestro interior, empiezan a pasar cosas maravillosas. Empiezo a gozar de mejor salud, empiezo a tener mejor ánimo, me levanto de mejor humor, porque voy incorporando conceptos de vida diferentes. Y eso es lo que necesitamos ir incorporando para poder sentirnos más saludables, más felices, más livianos. Pero necesitamos detectar qué es lo que estamos cargando, que a veces ni siquiera es nuestro. Y que a veces quizás no está en nuestra mano resolverlo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay situaciones, por ejemplo, situaciones que nos afectan de alguna manera, situaciones dolorosas que atraviesan quizás nuestros seres queridos? Creo que la esencia es esa, ¿no?
la de que nuestros seres queridos sepan que estamos. Y el depositar en ellos, e incluso decírselos a veces es muy bueno, depositar en ellos la absoluta confianza de que sabemos que van a encontrar la manera de salir adelante y de resolver lo que sea que les esté pasando. Un voto de confianza necesito. Y es que ellos lo sepan, es muy liberador para nosotros y para ellos también. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? Cristina. Tenés que abrir tu micro. Ahí está. Sí, me sentí muy identificada con esto de la preocupación, más que nada que la carga sea la que tienen que llevar otros, ¿no es cierto? Y si ese otro vive con vos. Igual sigue siendo un otro. Porque es difícil por ahí cuando un hijo está pasando por situaciones y no te escucha por ahí cuando vos querés darle un consejo. ¿Y lo quiere el consejo? No. ¿Lo está pidiendo? No. ¿Es mayor de edad o menor de edad? Es mayor de edad. ¿Tiene la capacidad de poder resolver sus propios asuntos? Si quiere. Sí. Sí. Y será su forma. Y mientras yo quiera que lo resuelva a mi modo, va a dejar de resolverlos a su propio modo. Por lo tanto, estoy quizás privándole de la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades para resolver sus asuntos. ¿Por qué? Porque yo siempre he estado resolviéndole la vida. Entonces no saben cómo resolverla, claro, y nosotros nos damos cuenta de que no saben cómo resolverla si siempre se las hemos resuelto nosotros. Y no les hemos dado la posibilidad. Ese es el tema. Por eso no saben, y van a seguir sin saber mientras sigamos metiéndonos ahí. Entonces sé que sabes cómo resolverla y que vas a encontrar la forma, yo confío en vos. Quizás sea lo que necesita escuchar y darse la oportunidad y que él mismo o ellos mismos se den la posibilidad de arriesgarse a resolverlo, porque por ahí de lo que más temen a veces los hijos es decir, ya veo que voy por acá, encima me va mal y ya la tengo a mi vieja acá diciéndome, yo te dije, era por acá, y más vale que la madre va a saber o el padre, que tiene más experiencia, pero ya pasó por ahí. Pero ¿cómo sabe? Y porque ya pasó por ahí, por eso sabe, pero si yo no lo dejo a mi hijo pasar por ahí, ¿cómo va a saber? Sí. Entonces es como poder darles la oportunidad de confiar. Y en realidad, ¿saben qué? Hay algo importante en esto que traes, Cristi, y es que cuando cuando esto se trata de nuestros hijos, por ejemplo, nuestro querer estar encima y controlarlo y hacer que ellos resuelvan a nuestro modo las cosas no está teniendo tanto que ver muchas veces con ellos. Está teniendo que ver con nosotros. Porque de quien estamos desconfiando es de si nosotros hemos hecho el trabajo bien, de poder darles a ellos las herramientas. Entonces no los dejamos que ellos hagan porque si se equivocan, me equivoqué yo. Y en realidad necesito confiar en que le aporté a mi hijo todas las herramientas que más podía para que él las use ahora. Y sabrá cómo usarlas. Quizás las combina distintas como las combinaría yo, pero las va a usar, en algún momento las va a usar. Y lo que hago es confiar, no solo en él, estoy confiando en que yo le entregué todas las herramientas que necesitaba para hacer lo mejor que pudiera. De hecho que pude lograrlo con mi otra hija, porque vivía con ella y tomé la decisión de decir, hasta acá llegamos, vos atendés tu familia, y fue muy positivo. De verdad que eso fue una mochila que yo me saqué de encima. Bien. Que ya no vivo con ella vive con sus hijos, porque ella es separada, y están bien, están muy bien. ¿Ves? Entonces Sí. quizás esta situación que te toca atravesar ahora sea un refuerzo de aquellas decisiones que tomas en algún momento.
De eso se trata. Gracias, Milka. Gracias, Cristi. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chica? Olguita. Sí, hola Milka. Hola, Siguiendo Olga. el Tina, hablando de los hijos, suponte que uno tiene una postura así como vos decís, de soltar al hijo y dejarlo que decida, pero siempre que vos entablas la conversación, es un hijo mayor de edad, siempre el hijo te está diciendo que si le fue mal acá o si es así o asado, uno es la responsable. O sea, yo como mamá sé que soy responsable de la educación que le he dado, de los aciertos y de los desaciertos que tuve en la educación de él. Pero, ¿qué hacer con esa persona que siempre está viendo la responsabilidad en uno y tirándole a uno todo lo que a lo mejor no hizo bien? Entonces, vos querés hablar con la persona, con tu hijo, y él siempre está como bajándote la línea, bajándote la línea. Y es como que vos te transformás en hijo de él, y él el papá. Anteriormente tuve otra postura y no lo dejaba. Ahora estoy un poco más callada y me transformo en que es así. Él me reta a mí y yo me quedo callada para no confrontar. O hablo de acuerdo a las herramientas que tengo, lo más armoniosamente posible, pero me doy cuenta que es todo afuera, afuera, afuera. Yo, mamá, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Y llega un momento en que tengo que dejar de hablar porque si no vamos a impactar en una discusión y eso no lo quiero, por supuesto. ¿Cómo se podría manejar esa situación? El tema es el siguiente. Cuando a mí algo de lo que pasa afuera o de lo que me dicen afuera me hace ruido, quizás tengo que revisar qué me está pasando a mí con lo que el otro dice. Quizás lo primero que tengo que hacer es revisar eso. ¿Qué me pasa a mí? ¿Dónde me ha servido esto? ¿Cuál es la razón por la que me desagrada que me diga lo que me dice? Porque en definitiva, si yo tengo la cosa resuelta adentro, aun cuando sea mi hijo el que me reclame, es decirle, cariño, mi vida, yo sé que te di lo mejor que tenía de acuerdo a la experiencia, a la edad que tenía en el momento en que vos fuiste creciendo. ¿Me equivoqué? Muy probablemente. En algunas cosas me debo haber equivocado, pero lo que tengo la certeza es que todo lo que hice lo hice con amor. Así que si yo tengo claro que hice lo mejor que pude, porque quizás el mayor juicio está siendo el mío propio. ¿Por qué? Y porque ahora, con la edad que tengo, juzgo a aquella madre que hizo las cosas mal, porque aquella, yo no tendría que haber hecho tal cosa, yo tendría que haber hecho esto, yo no tendría que haber hecho aquello, tendría que haber hecho esto otro. Claro, hoy, con la experiencia que tengo, con los años que tengo y cuando ya sé por el lado que no hay que transitar, juzgo a la madre que yo fui cuando me equivoqué al disciplinar, criar, educar a mi hijo a aquella edad. Claro, es fantástico con 46 años juzgar a la de 20. Pero qué bárbaro. Pero no me está resonando lo que mi hijo me dice, sino mi propio juicio sobre mi persona es lo que me resuena. Soy yo la que me juzgo fuerte porque no tendría que haber hecho aquello. Entonces es mi voz la que tengo que acallar. Es mi trato conmigo el que tengo que trabajar. Porque mi trato conmigo me está diciendo de que estoy siendo poco amorosa conmigo, porque lo que hice allá, cuando lo hice con amor, sí. ¿Sabía cómo hacerlo distinto? No. Lo hice como pude, con lo que tenía, la edad que tenía, con la experiencia que tenía, cuando tenía la edad que tenía y tenía los hijos que tenía. O sea, hoy me juzgo a mí, porque claro, hoy estoy con el diario del lunes, y ahí es fácil. Pero es mi voz la que necesito acallar, no la de mi hijo, porque soy yo la que me condeno, porque en definitiva, si lo que mi hijo me está diciendo me resuena tanto, es porque soy yo la que me estoy juzgando. Porque si no, mi hijo puede hablar y uno desde la edad que tiene, y ya pasó por ahí, simplemente, mi amor, yo te crié con todo el amor que tenía, me equivoqué un montón de veces, sí, porque era una niña de 22 años, 23 años, y no sabía. Hice lo mejor que pude, me equivoqué un montón de veces. Y probablemente sí.
Pero lo que tengo la certeza es que todo lo que hice lo hice con tanto amor, que no alcanzó Perfecto. y probablemente no alcanzó. ¿Qué te puedo decir ahora? Pero dejo de condenarme porque en realidad lo que el otro está diciendo está haciéndonos ruido para que nosotros atendamos nuestro propio juicio. No está teniendo que ver con el otro. ¿Por qué voy a terminar peleando con alguien que es mi hijo y que amo profundamente? O sea, que puede tener otros conceptos hoy, sí, seguro. Cuando tenga sus hijos y los críe de acuerdo, seguramente irá a cometer otros errores. ¿Por qué? Y porque somos papás y vamos aprendiendo y las eras van siendo distintas y se va a equivocar también, como nos equivocamos nosotros. Y ahí comprenderá todos esos juicios, qué sé yo. El tema es, ¿qué es lo que me pasa a mí con lo que el otro dice? Y que lo que tengo que atender tiene que ver conmigo, no está teniendo que ver con él. Perfecto. Gracias. Buenísimo, gracias, Milka. Gracias. Muchas Olga. gracias. Chicas, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Chicas, ¿hay chicos conectados? Che, ¿hay hombres? Tengo todas chicas en la pantalla. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más, chicas? Chicas, chicos. Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Buenas noches, qué gusto verte. Hola, Milka, buenas noches. Buenas noches, mi querido Muchas gracias. amigo. Un Igualmente, abrazo Milka. grande, un gustazo verte. Gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más tiene pregunta? O Rubén, no sé. Rubén, abriste el micrófono y cámara para Yo preguntar. vine a comprender esto de gestionar las emociones cuando entendí qué significaba la palabra gestionar. Ahí vine a comprender que tenía que hacer algo, que tenía que dirigir algo, que tenía que hacer algo con lo que me pasaba. Pero cuando entendí eso, cuando le entendí el significado a gestionar, ahí recién me vine a dar cuenta de qué es lo que Exacto. Qué bueno que traes esta palabra, porque es darnos cuenta de que, a ver, esto que dice Rubén tiene que ver con que nosotros, hay un postulado de la programación neurolingüística, uno de los principios de la PNL que dice las emociones no son del mundo, las emociones nos pertenecen, somos responsables de nuestras emociones. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos esto que menciona Rubén, ¿no? La importancia de gestionar. Yo puedo trabajar sobre mis emociones van a aparecer, pero duran 90 segundos nada más. Eso es lo inevitable. Lo demás me corresponde a mí atender lo que pasa con eso. Y necesito tener herramientas para saber, ¿y cómo lo atiendo? Si tengo una bronca que, ¡ay, tengo tanta rabia! ¿Cómo lo atiendo? Y bueno, después de los 90 segundos, cuando pasa el periodo inevitable, yo necesito tomar las riendas de eso y decir, bueno, ¿dónde voy a dejar que se quede mi cabeza? ¿En la bronca o en la solución? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo atiendo? ¿Lo suelto? ¿Lo dejo pasar? ¿Voy a respirar? ¿Voy a calmarme? Yo tengo que decidir qué hacer con lo que me está pasando. Mientras yo no lo decida, la emoción va a seguir su curso y voy a seguir empezando y va a empezar y a reempezar el ciclo muchísimas veces mientras yo siga dándole vueltas al problema sin enfocarme en la solución. Entonces, cuando nos hacemos responsables de nuestras emociones, entendemos de que lo único inevitable sobre lo que no podemos hacer nada son 90 segundos. Lo que pasa después de los primeros 90 segundos ya es mi responsabilidad. Yo tengo que saber qué hago con eso. Tengo que decidir qué hago con eso. Y en ese decidir qué hago con eso está esto de gestionarlo, ¿no? De saber dónde voy a ubicar mi cabeza, mis emociones, mis sentimientos, mis decisiones, el camino al que voy a seguir, y así por el estilo. Gracias, Rubén. Bien. ¿Alguien más? Ale, ¿qué pasa, Ale? ¿Tenés otros teléfonos conectados por ahí? Que hizo tanto... Bueno, que la otra persona que esté con vos, que esté conectada, que le baje todo el volumen a su aparato, y entonces podés abrir tu micrófono para que no haga descarga.
Milka, Sí, ahí Milka. Cintia te hizo una pregunta. sí, ahí la estoy leyendo. Gracias. Decime, Ale. Nos hemos juntado un grupito para ver y por eso hace eco. Ah, qué lindo. Lo que no entiendo bien es lo de los 90 segundos. Me salí afuera porque yo, parece que soy visual, tengo que estarte viendo. Lo de los 90 segundos. Ahí lo explico. Científicamente comprobado, una emoción, el ciclo fisiológico de una emoción dura 90 segundos. El ciclo fisiológico, o sea, ¿esto qué significa? Que siempre hay un detonante, siempre hay algo que detone en que yo sienta algo, siempre tiene que haber algo, siempre lo hay, o algo que escuché, o algo que vi, o algo que recordé, una canción, una situación. Hay un detonante siempre, que provoca que se active en nuestro cerebro una amígdala que segrega una sustancia química después de este estímulo externo, segrega una sustancia química que cuando está acá en el torrente sanguíneo yo siento la corporalidad de esa emoción. O sea, el nudo en la garganta, el frío que me corrió por la espalda, el dolor de panza, ¿sí? La corporalidad. Cuando yo siento la corporalidad es cuando esta sustancia química que segregó nuestro cerebro cayó en el torrente sanguíneo. Ese ciclo, hasta que esa sustancia química que cayó inicialmente se metaboliza, ese ciclo dura 90 segundos. Ese ciclo es inevitable, porque es lo que nos hace humanos. Si nosotros no tuviéramos emociones, no seríamos seres humanos. Entonces necesitamos emociones, y esas emociones son detonadas por el significado que le dan nuestros sentidos a la realidad. Entonces se manifiestan de determinadas formas. Entonces, ese ciclo es el único que es inevitable. Lo que pasa después de esos 90 segundos es mi decisión. Si yo le sigo retroalimentando a lo que sea que detonó, le sigo dando vueltas al asunto, el ciclo vuelve a empezar. Y vuelve a empezar, y vuelve a empezar tantas veces como yo le siga dando vuelta al asunto. O sea que 90 segundos se convirtieron en 3 minutos se convirtieron en 6 en 12, y así podemos estar un día, 2, 3, una semana, un año, con algo atragantado ahí que nos esté haciendo daño a la salud. Pero es nuestra decisión. Son 90 segundos los inevitables. Yo tengo que decidir esto que decía recién Rubén, de aprender a gestionar. Yo tengo que decidir qué hago con esto después de los 90 segundos. Por eso los abuelos decían, mijito, usted está muy enojado, vaya, de una vuelta a la manzana, camine, cuente hasta 100, decían los abuelos. Sabias palabras, mijito, salga y cuente hasta 100. Sabias palabras. Los 90 segundos son los que van a determinar para dónde, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Eso es inevitable, es lo que nos hace humanos. Después de los 90 segundos, a los 91, yo me hago cargo de qué hago con esto. ¿Sí? Gracias, Ale, por la pregunta. Caro, voy a cerrar el micrófono. Gaby, ¿abriste el micrófono para preguntar algo o te puedo cerrar el micrófono? Sí, Mi la vi. pregunta es, ¿cómo puedes ayudar a una persona cuando otra persona la manipula? Que usa el poder de la manipulación. Y esa persona se da cuenta de que la otra persona la manipula, No, o vos sacas la conclusión de que la manipula. yo me doy cuenta de que sí la manipula. Bien. ¿Y la otra persona está segura que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta? ¿O se Me deja? parece que no se quiere dar cuenta que la manipula. Me parece. O sea, no he llegado a fondo todavía. Bien, en realidad es medio delicada tu pregunta. Es bastante Sí. delicada y en realidad no sé si sería apropiado que dé una respuesta, porque depende de Sí. muchos factores, porque de todos modos es un juicio, ¿no?, que uno está emitiendo de una determinada situación. Y hay ocasiones en que uno mirando de afuera uno puede decir, qué sé yo, cuestiones de parejas, uno puede decir, no se da cuenta que él la manipula, o no se da cuenta él que ella lo está manipulando. Y en cuestiones de pareja,
es muy delicado poder siquiera sacar la conclusión de que no se da cuenta. Sí, Porque a veces sí, en sí. cuestiones el otro se deja, sabe, porque es una cuestión interna, y Claro. habría que ver en qué A los lo que voy, perjudica eso, sí, porque dependiendo en qué los a lo que voy perjudica. es cómo uno lo puede ayudar a que se dé cuenta que la están manipulando, con expresiones. A ver, ¿cómo te puedo explicar o ilustrarlo? Un suponer, estás en una juntada y te dicen, no quiero que de acá te movas. Ujú, ¿Sí? ujú. Y vos te quedas como diciendo, ¿qué pasó acá? O sea, son cosas que yo Como dijo escucho, eso. situaciones que yo escucho. Ujú. Ahora, Y la eso pobre para vos persona es está sentada manipulación, pero en realidad, más que manipulación, es control. El ejemplo que acabas de dar, más que manipulación, sí, es es querer control. controlar, Bien. es querer controlar, que por Ujú. ahí puede estar de la mano con celos, con inseguridades y cosas por el estilo. Por eso digo que es muy delicado O sea, responder a la yo, pregunta, claro, yo todo porque lo relacioné porque esa persona, en lo que yo observo en sus acciones, en la forma como habla, cómo se expresa hacia la otra persona, eh, es una persona muy insegura con sus emociones y usa el poder de la manipulación para convencerla de que tiene que hacer lo que esa persona dice. ¿y no Así estás que yo he subestimando la tratado de... inteligencia de esa persona, de la otra persona? ¿Cómo? ¿No estás ¿Cómo? subestimando la inteligencia de la persona que en este caso sería como la víctima? ¿Estás segura que no se da cuenta? A mí me parece que cuando a veces estamos permitiendo situaciones como esta, sí nos damos cuenta. Yo creo que siempre nos damos Bien, cuenta, que nos molesta, sí, que nos hace ruido, que lo permitimos, que probablemente lo que quizás no hay es el coraje para tomar una decisión, quizás lo que falta es que la persona tenga confianza en sí misma para poder decir, para poder abordar el para tomar tema. buenas O decisiones. para poder abordar el Sí, tema incluso con ese otro, sí, porque sí, ese otro que funciona de la manera en que está funcionando, probablemente es quien más ayuda necesita, ¿no? Porque si trata así a una persona que sí. supuestamente ama, Yo sé que por esa el, persona, claro, porque sé tiene que esa miedo de persona perderla, porque entonces quiere tener necesita la todo bajo ayuda. control. Ustedes fíjense que, por Sí, ejemplo, la herida, cuando hablamos de las heridas del niño interior, la herida de la traición tiene la máscara del controlador. Entonces, ahí está. probablemente la Dijiste persona las que más, palabras correctas, Milka. Las palabras justas dijiste. la persona que más está necesitando ayuda es la persona que está queriendo controlarlo todo, porque hay una profunda herida de la infancia que necesita sanar. Y no es que esté Sí, haciéndolo quizás por maldad. Ojo, no digo que no exacto. pueda hacer, ¿no? Porque todo puede ser. Por eso digo que es como medio delicado dar Sí, sí, una sí, 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 respuesta te porque va a entiendo, Milka. depender de cada caso, Ujú. pero muchas veces quizás esa persona sea la que más necesite poder sanar lo que sea que provoca tanta desconfianza y que querer Exacto. tenerlo todo bajo Sí, control. Quizás no con yo la lo maldad de tomé, hacer daño, por eso la persona quizás permanece al lado de esa persona, exacto, sino con sí. el temor de que no se le vaya a ir, porque tiene miedo de que lo vayan a traicionar de nuevo, de volver a atravesar semejante O el dolor, abandono. por ejemplo. Me diste la Entonces, respuesta que yo necesitaba tener, Milka. Gracias. bueno, me alegro que Me así diste sea. la Gracias. respuesta que necesitaba tener. Y Bien, llegué con lo que me dijiste al fondo de lo que realmente a esa persona le pasa. claro. Heridas de la niñez. Y que no estamos hablando de quizás maldad o quizás una persona No, dañina, abandono. Sí, sino sí. que está sangrando por sus propias heridas. Entonces, la forma en que se Exacto. manifiesta pueden ser leídas desde un juicio externo como un manipulador y quizás Muy simplemente es un niño diferente. herido. Sí, A exacto. Sí, sí, veces, ¿no? A veces. sí, Cada caso es cada sí, caso. sí. Bien, Pero gracias por todos. tu respuesta, amiga. Gracias a vos. Gaby, tenías tu manito levantada. Ahora sí, hola, hola.
Ay, estoy acá escuchándolos muy atentamente y me puse un poquito nerviosa porque estoy con mi nenita dando vueltas por acá y no me di cuenta que te puedo pedir ayuda para que me ayudes a gestionar lo que me pasa con mi criatura, que es un poco lo que hablaste en el caso anterior, no, al anterior, el último, el penúltimo, creo, no equivocarme, en el cual la chica habló de las peleas y todo eso. Bueno, yo tengo mi nenita que es re chiquita, el tema del espejo, de las parejas, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? De todo lo que nos pasa, la pareja, la forma de conocernos, el agradecimiento, todo eso, ¿no? Y, hola, ¿me escuchan? Sí, Gaby, te estoy escuchando. Ah, buenísimo, gracias. Que es como estoy acá escondida de mi nena para que no me escuche. El tema es que no me puedo dar cuenta, ponele. Ella me maltrata de una manera terrible. Y veo que todo el tiempo hace lo que hace su papá para conmigo. Ojo, con el papá de mi hija no estamos juntos. Entonces, nada, llevo una tarea así como de mucho tiempo de ponerle límites. Bueno, yo acá vivo en otro país, somos muy criticados por nuestro carácter, nuestra forma, nuestras reacciones. Tengo muchas cosas que cuando, ¿viste? Cuando se junta una, que se aparece y se te juntan todas. Pero bueno, específicamente lo de mi nenita, viste, que siempre dije, me siento re buena mamá. Cuando mi nenita era chiquita yo decía, como el resto de las mamás, ay, lo estoy haciendo mal, no me decía eso. Pero ahora que ella ya es más grande y que se expresa, y que pasan un montón de cosas, no me puedo dar cuenta qué es lo que tengo que gestionar, ¿Qué edad que tiene es tu hija, mío. Gabriela? Ya tiene 8 y medio. 8. Bien. Y tu inquietud es relacionada al trato que ella tiene hacia tu persona, que es como el espejo de lo que observa de su papá, decías. Esa es la No, inquietud. ella me trata como me trata su papá, con las mismas Ujú, palabras, con las mismas reacciones, con todo, con todo. ujú. ¿Y tu respuesta Y, ante ese trato, cómo es con ella? un ¿El poco mismo como que lo que me tenés para dice con la el papá? psicóloga. No, para nada. Basta, por favor, trátame bien, soy tu madre, situándola en su condición, bajándola un poco. Sí, pero es que tú, pero es que no, y así se empieza a armar un pimponeo eterno, y cuando a veces estoy en mis cosas y estoy dispersa, sin darme cuenta, entro otra vez en la disputa, en el juego de ella, que se está convirtiendo un poco en lo que era el juego del papá, la manipulación y todo lo que él quiere, y es una mocosa. ¿Y qué hace que respondas de la misma manera? No, yo no respondo de la misma manera. Digo, de la misma manera de permitirlo, digo. Porque en definitiva la misma manera es el permiso para con el papá, el permiso para con la niña, porque digo, ¿cuál es el trato que tenés vos para con tu persona? Porque a veces Sí, tiene que ver con darle la vuelta a esto, como hablábamos con Olguita recién. Por ahí pensamos que la respuesta, lo que está pasando con el otro, que es nuestro hijo, y en realidad el mensaje es, ¿cómo quiero que me traten? sí, ¿Con ya qué lo sé, pero respeto no lo quiero que me puedo traten? solo. Y cómo me muestro yo respeto a mi persona? Porque por ahí está Sí, porque yo me respete a mí, para que, o sea, yo quiero sí. establecerle límites al otro y me pongo límites a mí. ¿Soy de poner límites o cómo tengo que ver los límites? O sea, muchas veces tiene que ver con que lo que estamos queriendo trabajar o lo que la vida nos está queriendo mostrar a través de un otro, así sean nuestros hijos, tiene que ver con que nos demos cuenta cómo nos tratamos nosotros a nosotros, qué es lo que estamos dejando de ver, de valorar, por lo cual permitimos determinado trato o maltrato.
porque nosotros nos maltratamos o nos juzgamos o tenemos una vara tan perfeccionista o tan alta de nosotros mismos, y entonces estamos por ahí permanentemente teniendo juicios para con nosotros que terminan siendo maltrato, y es una cuestión interna que se manifiesta ahora en el afuera para que nos demos cuenta de que tenemos que ser un poquito más cariñosos con nosotros para adentro. Y que manifestar un límite a un niño o poner un freno o un parate y establecer condiciones con firmeza no quiere decir ser violento, quiere decir ser firme, nada más. Y en la firmeza está nuestra disposición de mantener nuestra palabra, de sostener en el tiempo lo que sea que hablamos o que le permitimos o le decimos o le prometemos al otro. Sostener la palabra en el tiempo, que a veces es lo que a las mamás nos cuesta más. Más si criamos solas a nuestros hijos. Es como, ay, me duele más a mí que a él. Y bueno, sostener la palabra No, pero en es lo más eso me difícil, y en mantengo eso re firme. es la firmeza. Y ahora quizás esa firmeza tengo que tener cuidado de que no sea violenta para con mi persona, porque probablemente eso que se manifiesta afuera tiene que ver con algo que necesito resolver conmigo hacia adentro. En el taller de las heridas del niño interior, que he dictado varias veces, este año todavía no lo programo, pero en el taller de sanando las heridas del niño interior, ahí hablamos de cómo en los adultos que somos muchas veces estamos viviendo a través de nuestras propias máscaras, ¿no? Esas máscaras se desarrollaron como método, como sistema de defensa en realidad, no se activaron para hacernos daño, sino al contrario, aunque parezca horrible, son máscaras que nos han permitido sobrevivir. Por ejemplo, porque si hablamos de la dependencia, del masoquista, del controlador, del rígido, del huidizo, decimos, mamita, por Dios. Pero esas son máscaras que se activaron en algún momento determinado de nuestra historia como recurso de defensa. Se activaron para que sobreviviéramos, como método de supervivencia. Y se activó en un momento donde nuestro interior, nuestro subconsciente, no tenía otros recursos a la mano para poder mantenernos vivos. Eso es lo que activó que se manifestaran estas máscaras. Y si hemos crecido sin herramientas, seguimos viviendo detrás de esas máscaras. El masoquista, que es la persona que tiene la herida de la injusticia, el masoquista emocional y mental, es ese que se machaca y se machaca en su cabeza y se da sin asco. Y está aquel que sufre y sufre, y si no sufre por uno, sufre por el otro y por el otro. Y en ese recurso que se activó de defensa, se activó detrás de responder a tantas injusticias que ese individuo tuvo que atravesar, especialmente en la infancia, que su subconsciente interpretó como injusticia. Y entonces se activó la máscara del masoquista. Si yo sufro, voy a dejar de ser víctima de la injusticia, porque la gente se conduele de aquellos que sufren injusticia. Entonces eso se activó en la cabeza, pero fui consciente. Entonces lo que yo necesito revisar es cuál es, por ejemplo, sobre con qué herida estoy sangrando. Porque estas heridas las hemos atravesado todos, estas 5 heridas que mencioné, la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia, la herida de la traición y la herida de la humillación. Son heridas que nosotros hemos atravesado todos, pero hay algunas que han sido más profundas que otras dependiendo de nuestra historia. Y entonces de adultos muchas veces sangramos por estas heridas, pero no sabemos, son inconscientes hasta que, bueno, por ahí estos encuentros y esto de trabajar con nosotros hacia adentro nos da la posibilidad de poder trabajarlo, de descubrirlo, de tener herramientas para sanarnos internamente. Pero todo lo que está pasando en el exterior que nos hace ruido es un llamado de atención para que atendamos muchas veces aquellas cosas
que hemos dejado sin resolver y que tienen que ver quizás con nuestro niño interior, quizás tienen que ver con nuestro adulto resentido o dolido o traicionado o humillado, y que necesitamos gestionar nuestras propias herramientas y nuestros propios recursos para poder superar estas dolencias, y cuando yo lo trabajo en mí, lo externo deja de ser un problema. Incluso deja, como es una cuestión de mucha energía, ¿no? Toda esa energía, cuando yo cambio y atiendo para lo que la vida me puso frente a esta situación, la energía que está en el contexto se modifica, incluso la respuesta de quienes están a mi alrededor también cambia. Porque todo cambió cuando yo cambié. Es un impacto en cadena. Gracias por tu pregunta, espero haberte respondido de alguna manera. Gracias. Bien, alguien, Ale Suárez, ¿cómo estás, corazón mío? Tanto tiempo que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Te has cerrado tu micrófono? A ver si me escucha. Sí, ahora sí. Ay, tengo un mosquito dando vuelta acá, que me está picando encima. Mi pregunta va por emociones. ¿Cómo ayudarle a una persona que no quiere ser ayudada y ves que cada vez que toca un tema se exaspera y uno sabe todo esto de los 90 segundos, de todo lo que después la fisiología le va a causar y de hecho está enfermo? ¿Cómo se ayuda a una persona si yo le hice una pregunta en un momento que se enojó y porque en realidad él no se hace cargo de su cosa, pero bueno, eso lo sabemos nosotros, unos, ella no se da cuenta. Entonces, No es que no se dé cuenta, no se quiere dar cuenta. Porque no quiere la ayuda. A ver, yo digo siempre, esta herramienta es maravillosa. La programación neurolingüística es milagrosa, si se quiere. Solo hay una condición. Que tiene que querer que la herramienta funcione en esa persona. Si la persona no quiere, yo no puedo atravesar esa barrera. No quiere. Y puedo ayudarle quizás a darse cuenta de que puede llegar a querer, y probablemente sí. La única forma de poder querer ayudarle a darse cuenta a alguien de que si quisiera podría tener la posibilidad de pensar distinto o de vivir de manera distinta, es quizás preguntando si realmente quiere que algo sea distinto. Quiere que algo cambie, porque, a ver, Einstein decía, la mejor definición de locura de Einstein, decía, loco es aquel que sigue haciendo las mismas cosas y espera un resultado distinto. Eso es locura. O sea, la persona está disconforme con los resultados que tiene y quizás no. Y yo soy la que está disconforme, entonces a mí es a quien me molesta que el otro siga. Pero si el otro no ve la necesidad, no va a querer. Y es respetable, no lo comparto porque podría ser o tener o hacer mucho más y no quiere, y si no quiere, no puedo hacer mucho más. Claro, lo que pasa es que uno se da cuenta de que... A ver, Ale, acércate más al micrófono porque te me perdés, te escucho pero con bastante dificultad, como si te me fueras lejos. Ella no... Uy, se me fue. La idea, lo que te iba a decir. Digo, lo que es necesario es que hagamos por ahí preguntas. Y las preguntas pueden ayudar a una persona que no quiere. A veces la gente no quiere ser ayudado o no quiere que nosotros le hablemos porque quizás a veces está cansada, ¿no? A veces ha ido hace años a psicólogo y entonces no quiere más nada de eso, dicen. A veces la mejor manera de poder ayudar en esos casos es hacer preguntas, decir, ¿querés que algo cambie? ¿Te gustaría que algo cambie? ¿Y cómo te darías cuenta de que algo cambió? ¿Y de qué crees que depende que eso cambie?
¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si no? Y es a través de la pregunta, de la única manera que puedo llegar a mover una mente a querer ayuda. De otra manera no, porque el problema es que muchas veces nos terminamos convirtiendo en consejeros y en sábelo todo, como que tenemos la respuesta a todo y no tenemos la respuesta a todo. Y las respuestas que por ahí tenemos pueden servirnos a nosotros, a veces quizás al otro no. Puede ser muy relativo. Entonces la única manera de ayudar a zamarrear de alguna manera a alguien para que busque una manera más bonita de vivir que la hay, es quizás haciéndole preguntas que toquen su interior en algún momento y que pueda buscar la respuesta, pueda moverse a buscar la respuesta. En ese momento, bueno, gracias a Dios yo tenía esta herramienta y me di cuenta, porque si no lo hubiese tenido, bueno, hubiésemos pensado, pero cuando empezó a hablar, que bueno, ella empieza a hacer acusaciones, y el tema es que dijo, a mí me han dicho que yo tengo que decir las cosas. El tema no es si las dice, no, es a quién se las dice, porque no todas las personas tenemos las herramientas que yo, gracias a Dios, tengo. Porque las otras personas pueden ser mucho más sensibles. ¿Sabés qué pasa? Que le dijeron la primera parte, pero se olvidaron de la segunda. Esa oración termina de esta manera. Siempre tenés que decir lo que te pasa. Siempre se puede decir lo que uno necesita decir. Siempre que tengas claro cuál es el resultado que esperás después de que las digas. Ahí está. Esa parte se olvidaron de decirle, la última parte. Yo tengo que tener claro cuál es el resultado que espero, porque las palabras son como arrojar una pelota. Yo puedo arrojarte una pelota de manera que vos la puedas alcanzar suavemente y puedas devolvérmela y podemos hacer de esto un juego, o puedo lanzártela de tal manera que pueda hacerte daño. Las palabras son una pelota. Sí, y bueno, todo lo que dijo, le faltaba a 2 personas decírselo, así que imagínate, no sé cómo te habrá ido la otra. ¿Cómo terminó todo? Vamos a ver si le terminan la oración después que vaya a decirle a quien le dijo de que tiene que decir todo. Claro. ¿Cómo fueron los resultados? ¿Qué sé yo? Lo loco, que se hizo, bueno, se victimizó mucho, y yo estaba con otra persona que, bueno, esta persona también no ha hecho PNL, pero lee mucho y conoce el tema, y es súper joven, ¿viste? Entonces, fue muy elevado todo, porque más allá que esta persona se victimizó y dijo todo lo que dijo, y hirió, quiso herir, y no lo logró, bueno, no me llegó. Sí me llegó que ella estaba tan herida y digo, ¿cómo le ayudo? Y la otra persona en un momento le dio para que tenga, pero como que la sacó, viste, del lugar, pero le dio las palabras exactas. No sé si se dio cuenta o no, pero bueno, inclusive cuando habló y todo eso, nunca nos miramos entre nosotros, no, respetamos todo lo que ella sentía, todo eso. El tema es que, porque yo le pregunté, ¿y cómo te sentís ahora? Y yo decía, ¿me va a decir que está aliviada? No, tengo una bronca que quisiera, sí. No sé cuánto. Por eso te digo, bueno, se olvidaron de decirles la otra parte. ¿Cuál es el resultado que esperás después de que digas todo lo que querés decir? Porque de eso se trata comunicarnos. De eso se trata comunicarnos, de que podamos también evaluar cuál es el resultado que espero de esta charla. Pues yo puedo sacarme de encima todo lo que quiero, pero el cómo lo diga lo va a determinar el resultado que yo quiero. Si tengo claro el resultado, voy a ser amoroso, cariñoso, respetuoso para expresar lo que tengo que decir. Y siempre podemos decir todo. El tema es cómo. Chicas, estaba mirando la hora. Por Dios. Son las 11 casi de la noche, 11 menos 10. Qué bárbaro, se pasa muy rápido el tiempo.
Gracias, Ale, por compartir. Una pregunta más, si es que la hay, si no nos vamos despidiendo, pues ya lógicamente se están yendo, si ya es re tarde. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, para los que están conectados aquí y que ya empiezan el curso, que ya están anotados, les recuerdo mañana a quienes están aquí en Mendoza, el curso es presencial, los espero en el Hotel Tower, en el segundo piso. Para quienes están online, voy a estar mandándoles el link del Zoom para los que están anotados en el curso, en la formación. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente en cuanto pueda y tenga un ratito, les vuelvo a contar cuando tenemos otra charlita de estas para seguir conversando. Les mando un beso grande, gracias a todos por estar ahí, cuídense mucho y que tengan un lindo resto de semana. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Que estén muy Gracias. bien, gracias. Igualmente.